Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Hoy te traigo las ideas principales de un libro que se llama Metahumano. Está escrito por Deepak Chopra. El libro nos dice que hoy todo el mundo habla de la realidad virtual. Habla de estas gafas, ¿verdad?, tan extraordinarias, de metaversos, de mundos digitales. Habla de escaparse de la vida real. Pero la mayor simulación, nos dice el libro, existe desde hace más de 200.000 años. Y nos dice que estamos dentro de esa simulación ahora mismo. Porque lo que nosotros llamamos realidad no es la realidad, sino una interpretación. Tú crees que ves el mundo tal y como es, esto nos pasa a todos. Por ejemplo, miramos un árbol y pensamos que es un árbol, pero lo que hay ahí fuera, dice el libro, que no es un árbol. Son partículas, es energía, son ondas electromagnéticas, nada más. Esas ondas rebotan, entran por nuestros ojos, impactan en nuestras retinas y nuestros cerebros traducen esa información. ¿De acuerdo? Y entonces, solamente entonces, aparece la idea de el árbol. Esa idea aparece dentro de nosotros. El árbol, por tanto, está en nuestra mente. Nuestro cerebro ha recibido una serie de datos y los ha convertido en algo comprensible. Y hace lo mismo con los colores, y hace lo mismo con las formas, hace lo mismo con todo. Y todo eso depende del marco mental que hemos construido desde que éramos niños. Cuando éramos pequeños nos dijeron, esto es un árbol, o esto es peligroso, o esto es posible, o esto es imposible. Y sin darnos cuenta, empezamos a vivir dentro de ese mapa mental. ¿Qué nos dice el libro? Que el mapa no es el territorio. Por eso, dos personas distintas pueden vivir la misma situación y la pueden experimentar de una forma completamente distinta. ¿Por qué pasa esto? Porque no vemos la realidad. Vemos nuestra versión de la realidad. Una versión que está, por supuesto, condicionada por un montón de cosas. Está condicionada por nuestra educación, por nuestros miedos, por nuestras creencias, por nuestras experiencias pasadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nuestra mente es la que construye la realidad, entonces la mayoría de los límites que creemos tener no están fuera en el mundo. Si nuestra mente es capaz de crear la experiencia de la realidad, ¿qué pasaría si aprendemos a reprogramar nuestra mente? ¿Se entiende? O sea, si todo lo que ves, todo lo que sientes y todo lo que crees pasa por ese filtro, entonces si cambiamos el filtro de la mente, lo cambiamos todo. Esa es la tesis del libro. Si ahora mismo alguien se acerca y te dice muy convencido que el mundo es un disco plano que flota en medio del océano y que alrededor de ese disco pues hay una serpiente gigante que se muerde su propia cola, ¿tú qué harías? Pues seguramente te reirías, ¿no?, de esa teoría, o te reirías de esa persona y pensarías, tengo delante de mí un loco, ¿no?, alguien que ha perdido la cabeza completamente. Pero claro, si lo piensas, eso mismo es lo que creían millones de personas hace siglos. Y no estaban todos locos. Eran personas normales. Eran padres, madres, trabajadores, guerreros, sabios. Para todas esas personas hace miles de años esa era la realidad. El hecho de que hoy nosotros no creamos eso no significa necesariamente que tengamos un control mayor sobre la realidad del que tenían ellos. ¿Qué significa? Que nuestro sistema de creencias es diferente al suyo. Nada más. Nada más. No solamente percibimos el mundo a través de los sentidos, por cierto. Lo que hacemos es interpretarlo. Y lo interpretamos a través de una matriz de creencias. Una especie de software invisible que llevamos instalado desde que nacemos. Pero no elegimos nosotros ese software. Es algo que nos instalan. Cuando nos enseñan cómo funciona el mundo, nos instalan ese software. Y nosotros lo aceptamos. Todos nosotros lo aceptamos. Después vamos obviamente creciendo y vamos añadiendo más capas a ese software. Más parches si eres informático. Y decimos, soy introvertido, o no valgo para los negocios, o no soy una persona creativa, etc. Vamos añadiendo eso. Y sin darnos cuenta,
empezamos a construir nuestra identidad alrededor de esas etiquetas. Pero esas etiquetas no son nosotros, son filtros, son unas lentes a través de las cuales vemos la realidad. Y no solamente tú tienes una matriz mental, la sociedad entera tiene una matriz mental. Las religiones, las ideologías, las culturas, durante miles y miles de años, los seres humanos hemos creado relatos que nos ayudan a entender el mundo. Primero fueron mitos, luego fueron religiones y después esto está deviniendo en ideologías. Pero todo eso no deja de ser un modelo mental, que son muy útiles, pero que no son reales en un sentido absoluto. Por ejemplo, el dinero no existe en la naturaleza. Las fronteras no existen en la naturaleza. El tiempo, tal y como lo medimos, tampoco existe en la naturaleza. Todo esto son acuerdos colectivos. Y estos acuerdos colectivos, estos modelos, nos ayudan mucho. Nos ayudan a organizarnos, pero también, de algún modo, nos encarcelan. Porque cuando confundimos esos modelos con la realidad, entonces dejamos de cuestionar las cosas. Y cuando dejamos de cuestionar las cosas, ocurre algo muy peligroso. Y es que empezamos a vivir una vida que no hemos elegido. Por eso tenemos que empezar a cuestionar nuestra propia matriz mental. Porque solo cuando nos atrevemos a dudar de todas esas certezas que llevamos instaladas de serie, es cuando podemos empezar a salir de lo que el libro llama la simulación. ¿Para qué? ¿Para negar la realidad? No, no es para eso. Es para elegir conscientemente en qué cosas vamos a creer, en qué cosas no, cómo vamos a vivir, cómo no, quién decidimos ser y quién no. Y ahí, en ese punto, es donde empieza el verdadero crecimiento personal. Cuando te das cuenta de todo lo que necesitas desaprender, no aprender. Y aquí es donde el libro introduce el concepto de metarealidad. ¿Qué es una metarealidad? Meta significa más allá, como bien sabes. Entonces es ir más allá ¿de qué? De las etiquetas, de los conceptos, etc. La metarealidad es la realidad sin filtros, sin ese filtro mental del que te hablaba. Es la realidad antes de que la mente la interprete. La conciencia crea la realidad que experimentas. No es al revés, como solemos pensar. La mente interpreta, la conciencia observa. Y cuando la conciencia es capaz de liberarse de los modelos mentales que llevamos todos instalados, cuando deja de identificarse con esas etiquetas, con esos roles, con esos miedos, con esas creencias, lo único que queda entonces es presencia. Y esa presencia, nos dice el libro, es pura potencia, es posibilidad infinita. Y ahí dejas de ser el que no puede hacer X o Y, ni el que siempre ha sido así. Ahora, en ese punto, eres algo mucho más grande. Te transformas en un observador consciente con capacidad de elegir. Y eso es a lo que el libro se refiere cuando habla de ser metahumano. Es decir, ser alguien que ha aprendido a ver más allá de sus filtros. Ser alguien que ha entendido que la realidad no es necesariamente algo que se sufre, sino algo que experimentamos y que podemos moldear desde nuestro interior. Cuando esos filtros caen, la mente deja de limitar la conciencia. Y entonces la conciencia es capaz de acceder a un campo infinito de posibilidades. Eso es exactamente lo que el libro define como metarealidad. Ahora, ¿yo tengo acceso a eso? Sí, todos tenemos acceso a eso, pero casi nadie sabe cómo llegar ahí, porque normalmente, ¿cómo vivimos? Pues atrapados en el pensamiento constante, o atrapados en el miedo, o atrapados en la comparación, o en el ruido, o en la prisa, me da igual. Y todo eso nos está impidiendo escuchar. La conciencia es como una radio, ¿vale? Si está llena de interferencias, no va a captar la señal. Exactamente como una radio. Y aquí entra la parte científica. La neurociencia ha avanzado una auténtica barbaridad. Hoy sabemos cómo funciona el cerebro, en parte.
Sabemos qué zonas se activan cuando sentimos miedo, por ejemplo. Sabemos qué zonas se activan cuando sentimos placer o tristeza. Incluso podemos ver neuronas dispararse en una pantalla, ¿vale? Pero hay una pregunta que ni los científicos más brillantes pueden responder hoy en día. Y esa pregunta es, ¿qué narices es un pensamiento? ¿Por qué nos aparece un pensamiento y no otro? Nadie es capaz de explicarlo, porque los pensamientos, nos dice el libro, que no los produce el cerebro. El cerebro es un receptor, es un traductor, una antena, si quieres. Pero la fuente de esos pensamientos, nos dice, es la conciencia. Y la conciencia opera más allá del cuerpo físico. Claro, esto nos rompe el paradigma completamente, ¿no? Esto nos obliga a admitir que no somos un cuerpo físico que tiene conciencia, sino que somos conciencia que usa un cuerpo físico. Y la conciencia, igual que la metarealidad, es algo infinito, es algo que no tiene límites y es algo que no entiende de lo que es posible y lo que es imposible. Por eso, acceder a las posibilidades infinitas de la vida no depende de tu inteligencia en ningún caso. Depende de tu capacidad para salir del ruido mental. Depende de tu capacidad de dejar de identificarte con tus pensamientos. Un primer paso para acceder a esa metarealidad de la que estamos hablando, nos dice el libro, que es volver al presente. Anclar el cuerpo, anclar la mente, soltar el ruido. Y la herramienta más directa que tenemos y conocemos para hacerlo se llama mindfulness. Atención plena, meditación. Una meditación despierta. Es llevar una atención sin filtros a lo que está ocurriendo dentro de ti y a lo que está ocurriendo fuera de ti. Y cuando lo haces no intentas cambiar nada, no analizas nada, no interpretas nada, solamente observas. ¿Observas el qué? Pues tu cuerpo, las sensaciones, tu respiración, los pensamientos que van pasando como esas nubes que van por el cielo. Y cuando dejas de etiquetar todo eso, la mente se aquieta. Y en esa quietud aparece la conciencia. El verdadero poder del mindfulness es que nos permite salir del piloto automático. Nos permite ver cómo construimos nuestra realidad momento a momento. Ese es el verdadero poder del mindfulness. ¿Qué pasa normalmente? Que solamente percibimos una fracción mínima de lo que ocurre a nuestro alrededor, ¿verdad? Nuestro cerebro filtra el resto, lo ignora, lo descarta. Sería imposible procesar todo lo que sucede a nuestro alrededor, entonces nuestra mente decide qué es importante y qué no. Es decir, nosotros mismos limitamos nuestra experiencia del mundo. Y cuando nos damos cuenta de eso, nos damos cuenta también de que tenemos la posibilidad de elegir. Amplías tu percepción y es cuando empiezas a rozar la metarealidad. Es ahí donde empiezas a conectar con tu verdadero potencial, ¿verdad? ¿Qué hacemos los seres humanos? Estamos todo el tiempo convirtiendo lo invisible en cosas. Todo el tiempo. Vuelvo al dinero, por ejemplo. Un trozo de papel con tinta, una imagen ahí puesta, vale lo mismo que un coche o que 10 años de tu vida o un sueldo, un mes de trabajo. ¿Por qué? Porque hemos convertido una idea abstracta en un objeto físico. A ese proceso el libro lo llama reificación, que significa reificar, convertir una idea inmaterial en una cosa sólida. Pero es que hacemos exactamente lo mismo con nosotros mismos. Nosotros no somos una cosa, pero nos estamos todo el tiempo tratando como si fuéramos una cosa. Físicamente, nuestro cuerpo está cambiando a cada segundo. Como bien sabes, hay células que mueren, hay células que nacen, y aún así seguimos diciendo, este soy yo. Y eso no es del todo verdad, nos dice el libro, es una fotografía instantánea de quién eres tú en este preciso momento. Eso físicamente, pero lo mismo pasa a nivel mental con esas etiquetas que o bien nos ponen los demás o bien nos ponemos nosotros. Todo eso es la cosificación del yo. Y cuanto más te identificas con esa versión cosificada, más pequeño se va a volver tu mundo.
Lógicamente, porque esa versión tuya cosificada tiene límites, y tiene miedos, y tiene un pasado, y tiene excusas, y tú tienes que entender que eres mucho más que esa versión cosificada de ti mismo. El problema, ¿cuál es? Que nacemos en un mundo que está ya interpretado, por lo menos en su mayor parte. Y además, desde que nacemos, alguien nos va diciendo quiénes somos. Y nosotros lo aceptamos porque no conocemos otra cosa, como te decía antes. Pero cuanto más te adaptas a esas estructuras que ya están hechas, más te estás alejando de tu esencia y más te estás desconectando de esa parte de ti que es libre, es creativa, es intuitiva y es infinita. Por eso, recuperar tu verdadero yo no va de añadir nada, sino de quitar. Quitamos capas, quitamos creencias, por ejemplo. El objetivo no es eliminar los pensamientos. No podemos eliminar los pensamientos. El objetivo es dejar de identificarse con esos pensamientos. Porque cuando dejamos de creernos cada historia que va pasando por nuestra mente, ahí es cuando empezamos a intuir quiénes somos realmente. Y es cuando empezamos a ver que somos conciencia en movimiento y que somos el potencial puro del que habla el libro. De hecho, la creatividad, ¿cuándo aparece? Aparece cuando una persona es capaz de ver más allá de las reglas no escritas de nuestra realidad cotidiana. Piensa en Shakespeare, en Van Gogh. No inventaron algo nuevo realmente, pero sí que fueron capaces de ver lo que ya existe desde un prisma o desde un lugar distinto. Es decir, tanto Shakespeare como Van Gogh eran personas normales que vivían dentro de una realidad mental igual que vivimos nosotros. Por supuesto que tenían creencias, por supuesto que tenían límites culturales, pero no confundieron esas reglas con la verdad absoluta. Nunca. De alguna manera entendieron, consciente o inconscientemente, no lo sé, que las normas de la realidad son normas autoimpuestas. Y cuando una persona es capaz de empezar a ver eso, entonces es capaz de empezar a percibir que la realidad puede organizarse de otra manera. Ahí nace la creatividad, en nuestra capacidad de ver más allá de las cosas que están establecidas, más allá de los guiones que tenemos. Y no existen dos planos separados, uno mental y otro físico. No existe la idea por un lado y la obra por otro. En realidad, si lo piensas, todo es lo mismo. Son simplemente expresiones distintas de una misma inteligencia creativa. El cuadro de Van Gogh ya existe antes de pintarse. Lo único que hace Van Gogh como creador es permitir que esa idea se manifieste. Todo lo que ves a tu alrededor fue primero una idea. Alguien lo imaginó, luego lo dibujó y luego lo creó, ya sea la misma persona o personas distintas. Claro, entonces, ¿qué nos dice el libro? Que si todo lo que percibimos es una construcción, si nuestros límites no están fuera, sino dentro de nosotros, si la realidad responde a la forma en la que miramos esa realidad, entonces, a partir de este momento, no podemos decir nunca más eso de que, bueno, la vida es así y encogernos de hombros. Ya no podemos seguir viviendo en piloto automático, negándonos a asumir nuestra parte de responsabilidad. Lo que podemos hacer es empezar a mirar, empezar a cuestionar y empezar a elegir. Podemos recordar que no somos ni lo que pensamos, ni las etiquetas que nos ponemos o que nos ponen, sino que somos la conciencia que observa todo eso. Y cuando dejamos de confundir el mapa con el territorio, vuelvo a la idea inicial, la realidad deja de ser una jaula y se convierte en un campo abierto delante de ti con infinitas posibilidades. En la metarealidad de la que habla el libro, que es donde nos dice que empiezan nuestra verdadera vida. Bueno, si quieres seguir profundizando en este y en otros muchos temas, tienes los libros que escribo en Amazon. Te dejo su enlace en la descripción del episodio para que vayas allí y les puedas echar un vistazo con calma. Ya sabes que Amazon te permite leer hasta un 10% del libro totalmente gratis. Y desde hace poco he creado el oráculo de ideas para vivir mejor.
que es el oráculo. El oráculo es una inteligencia artificial que está entrenada con cientos de episodios de este podcast, con mis libros, con guiones, con reflexiones, con años de trabajo en el campo del desarrollo personal y profesional, y está preparada para acompañarte cuando necesites pensar mejor, cuando necesites aclararte sobre algún tema, tomar perspectiva o simplemente poner en orden las cosas que llevas dentro. No sustituye a un profesional, el oráculo no te dice lo que tienes que hacer, pero sí que te va a ayudar a reflexionar, te va a ayudar a pensar, te va a ayudar a tomar perspectiva, te va a ayudar a estar más tranquilo. Tienes acceso al oráculo en el enlace que te dejo en la descripción de este episodio. Muchas gracias de verdad por estar al otro lado. Si te ha aportado algo, te pido que compartas este audio con alguien a quien pueda ayudar. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio.